Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Perdón? Ok. Comenzamos entonces. Hoy día me encargaron a hacerles una clase sobre reanimación cardiopulmonar. En realidad vamos a hablar del RCP básico. En las siglas en inglés es el BLS, el Basic Life Support. La presentación que hemos hecho hoy día está basada en las guías internacionales de la AHA, que es la American Heart Association, de RCP para el 2020, y no error ahí. Muy bien. Publicado lo pueden ver ustedes en Circulation, y lo que vamos a ver el día de hoy es algunos conceptos básicos sobre reanimación cardiopulmonar, la etiología del paro cardiorrespiratorio, la prevención del paro cardiorrespiratorio, la cadena de supervivencia y finalmente las fases y las secuencias de la reanimación cardiopulmonar. Vamos a hacer primero algunos conceptos básicos para entender bien la terminología que vamos a utilizar, y vamos a llamar paro respiratorio cuando el paciente se encuentra en apnea, es decir, hay una ausencia de la respiración, pero sin embargo tiene actividad cardíaca detectable y tiene pulso palpable. Entonces, el paro respiratorio solamente es la detención de la actividad respiratoria con conservación de la actividad cardíaca. En cambio, cuando hablamos de paro cardiorrespiratorio, se refiere a la brusca interrupción, muchas veces inesperada y potencialmente reversible, tanto de la actividad cardíaca como de la actividad respiratoria espontánea. Aunque las causas que originan este paro cardiorrespiratorio son muy diversas, desde el punto de vista asistencial, se les ha tomado como si fueran una sola unidad, y a esto se denomina paro cardiorrespiratorio. Como ya veremos más adelante, el paro cardiorrespiratorio puede ser por una sepsis, si por un infarto, si por un DCB, si, es decir, pueden haber múltiples entidades que causan el paro, pero al final confluyen en una sola patología que, como hemos visto, es potencialmente reversible. Aún así, si hubiera un paro respiratorio, con el tiempo, con el transcurso de los siguientes minutos, va a producir indefectiblemente el paro cardíaco. Y al revés, si se para solamente el corazón, con el paso de los minutos va a producir también el paro respiratorio. Por eso que el manejo se hace de manera conjunta. Otro término que vale la pena entender es el de la muerte súbita cardíaca. La muerte súbita cardíaca ocurre de manera inesperada y se llama así cuando ocurre dentro de la primera hora de iniciados los síntomas. Es decir, el paciente está lo más tranquilo y de repente se coge el pecho, comienza a quejarse de un dolor al pecho y fallece o hace un paro cardiorrespiratorio dentro de la primera hora. A eso se llama muerte cardíaca súbita. Es una situación no previsible y que puede tener pues un desenlace fatal, es decir, el paciente puede morir. A veces se utilizan como sinónimos la muerte súbita y el paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, el muerte súbita tiene un concepto más epidemiológico, mientras que el paro tiene un concepto más clínico. Y como muy bien el apellido dice, el nombre es muerte cardíaca, pero el apellido es, perdón, el nombre es muerte súbita y el apellido es cardíaco. ¿Por qué? Porque hay otras causas de muerte súbita no cardíaca. Y vamos a llamar muerte clínica aquella situación que cursa con ausencia de la respiración, ausencia de circulación espontánea y ausencia de la función neurológica. Si esto ocurre en los primeros 4 minutos y el paro cardíaco es efectivo, es reversible. Pero cuando ocurre que nos demoramos en hacer la reanimación y transcurren más de 10 minutos, este daño ya va a ser irreversible y a esto se va a llamar muerte biológica. Es decir, ustedes pueden sacar al paciente después de 10 minutos,
pueden recuperar la ventilación, puede recuperar la, la función cardiovascular, pero el daño neurológico que va a ocurrir es irreversible. Por lo tanto, esto se va a llamar muerte biológica. Entonces, ¿qué es la reanimación cardiopulmonar o el RCP? Es el conjunto de maniobras que van a reemplazar tanto a la función cardíaca como a la función respiratoria. Obviamente, si estamos definiendo el paro cardiorrespiratorio como la detención espontánea de la función cardiovascular y la función respiratoria, entonces estas maniobras están orientadas ¿a qué? A reemplazar dichas funciones. Un paciente obviamente que tiene un paro cardiorrespiratorio está pues inconsciente y no respira con normalidad. ¿Cuál es el principal objetivo de la reanimación cardiopulmonar? Recuperar las funciones cerebrales, porque esos tiempos que hemos puesto, menos de 4 minutos o más de 10 minutos, están orientados fundamentalmente al, al daño neurológico. Entonces, la reanimación cardiopulmonar es el conjunto de medidas aplicadas destinadas a restaurar la circulación generando un flujo sanguíneo vital, sobre todo que llegue al cerebro con un adecuado, con una adecuada oxigenación y que tienen 3 niveles. La reanimación cardiopulmonar básica o soporte vital básico, o BLS por sus siglas en inglés, que es la materia principal del tema del día de hoy, y se refiere a un conjunto de maniobras para mantener la función cardíaca y respiratoria, utilizando prácticamente y únicamente al reanimador, que puede ser uno o puede ser dos. ¿Cómo reemplazamos la función cardíaca? A través de las compresiones torácicas externas. ¿Cómo reemplazamos la función respiratoria? A través del insuflado de aire hacia los pulmones desde el reanimador. Usualmente esto puede ocurrir en el RCP básico en cualquier parte de la ciudad. Puede ser en la casa del paciente, puede ser en un centro comercial, puede ser en la calle. Entonces no requiere tecnología especial. ¿Qué se requiere? Realizar un buen masaje cardíaco externo, aperturar las vías aéreas, ahora vamos a ver cuál es la técnica para hacerlo, y brindar un apoyo ventilatorio. Si hubiera, y esto casi siempre es más bien en un hospital, la posibilidad de conseguir un ambú, que es este instrumento que estamos acá, para poder insuflar el aire, sería excelente. Porque esto nos va a permitir no estar en contacto directo con la boca o con la nariz del paciente. Más aún en esta época en donde hay una serie de enfermedades altamente infecciosas y altamente letales que pudieran no solamente matar al paciente, sino al reanimador. Cuando tengan que hacerlo en la calle, por lo menos pongamos alguna barrera, como una servilleta o un pañuelo, aunque veo que cada vez los jóvenes usan menos pañuelo en el bolsillo, para poder establecer una barrera mecánica entre el paciente y el reanimador. Ahora, obviamente, esa barrera pues no es impermeable y queda uno expuesto de todo. Una vez que ocurre el paro cardíaco y una vez que hemos hecho la compresión y el apoyo ventilatorio, es importante que pidamos el apoyo de un desfibrilador. Ahora veremos más adelante que dentro de las formas de paro cardíaco, la fibrilación ventricular es la forma más frecuente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la fibrilación ventricular? La desfibrilación. Y en algunos lugares en nuestro país ya existen, sobre todo en los centros comerciales, equipos de desfibrilación muy simples y muy sencillos. Así como hay extintores de incendio pegados en la pared, también van a encontrar ustedes estos llamados DAE, desfibrilador automático externo, que nos van a ayudar en el RCP básico. Es decir, ya si bien en el concepto inicial anterior a esta guía, el RCP básico era solamente lo que el reanimador podía hacer con las manos y con la boca,
Pues ahora, por la importancia de desfibrilar tempranamente y porque ya se cuentan con equipos relativamente simples para usar, desfibriladores automáticos que están en muchos lugares, en países avanzados, los puedes encontrar prácticamente en cualquier lugar, así como se consigue un extintor contra incendios. Y eso enriquecería el RCP básico e incluso mejoraría el pronóstico del paciente. El segundo nivel de la reanimación cardiopulmonar es el RCP avanzado o soporte vital avanzado, ATLS por las siglas en inglés. Debe y debería ser la continuación del soporte vital básico. Entonces, si ustedes están, digamos, en la calle y asisten a un paciente que de repente se desploma, hacen ustedes el diagnóstico de que esto es un paro cardiorrespiratorio. Ahora veremos cómo se activan las alarmas. Debería llegar una ambulancia que tenga por lo menos un desfibrilador y el personal suficiente como para in situ intubar al paciente y ventilarlo de la mejor manera. Entonces, el RCP básico es la continuación del RCP, perdón, el RCP avanzado es la continuación del RCP básico. Y en este caso, ¿qué empleamos? Un desfibrilador convencional. Aquí tienen paletas que una vez colocadas en la superficie de la piel del paciente, nos van a permitir identificar el ritmo del paciente. Y como veremos, el ritmo desfibrilable es la fibrilación ventricular. ¿Qué otro componente tiene el RCP avanzado? Ya tener un acceso vascular. En las ambulancias viene un personal de enfermería que es capaz de canalizar una vía para colocar los fluidos y los medicamentos que sean necesarios. Luego la intubación orotraqueal para poder estar seguros que el aire llegue hacia la vía respiratoria y en los volúmenes adecuados. Y finalmente, si se requiere, la ventilación mecánica. Las ambulancias tipo 3 actualmente tienen ventiladores simples, es verdad, pero que van a permitir llegar al paciente en mejores condiciones hacia el siguiente nivel, que ya es la sala de cuidados post-reanimación. En nuestro país, usualmente estamos hablando de la unidad de cuidados intensivos, en donde la finalidad no solo es mantener la ventilación y la circulación sanguínea que ya hemos restablecido, sino además de los cuidados para preservar la función neurológica. Entonces, remarquemos que la eficacia de las técnicas de soporte vital están fuera de dudas. Es decir, no hay manera de hacer un estudio de pacientes con paro, con RCP y sin RCP. Sin RCP, el 100% se va a morir con toda seguridad. Entonces, estas técnicas han sido adecuadamente validadas y es lo que vamos a exponer a continuación. La posibilidad de supervivencia en un paro cardiorrespiratorio en las series va entre 0 y 21%, llegando incluso a cifras más elevadas como el 44% cuando el paciente puede ser desfibrilado. Por eso les decía, miren ustedes, qué importante es que tengamos esos equipos portátiles de desfibrilación en la calle, en los centros comerciales, en las tiendas, así como algún día llegará en nuestro país, así como las tiendas tienen un extintor contra incendios, igual va a haber un desfibrilador eléctrico. Miren ustedes, sin desfibrilador, el RCP básico puede llegar a una sobrevivencia del 21%. 21% significa en la práctica que de cada 10 pacientes con paro, 8 se van a morir. Pero si podemos desfibrilarlos, prácticamente la mitad de ellos se van a salvar. Y miren ustedes, aún en casos intrahospitalarios, el porcentaje llega al 42%. Y no es que no sea efectivo, el problema es la patología de fondo. Solo, miren ustedes, un 20% de los pacientes que han recuperado el ritmo cardíaco efectivo luego de un RCP
son dados de alta sin secuelas neurológicas. Es decir, a pesar de todo lo que hacemos, a pesar de que tratamos de ser lo más efectivo posible, siempre hay en el 80% de los pacientes va a quedar algún daño neurológico porque el método no es pues 100% efectivo, pero es lo mejor que tenemos. Recordemos que debemos tratar el desequilibrio hidroelectrolítico y valorar el daño neurológico post-RCP. Ahora veamos cuál es la etiología más frecuente del paro cardiorrespiratorio. Por alguna razón la gente tiende a creer que el paro cardiorrespiratorio es siempre un problema cardíaco. Y eso no es verdad, como pueden ver ustedes a continuación, porque pueden haber causas respiratorias, causas neurológicas, traumatismos. Un capítulo aparte de la muerte súbita del lactante. Entonces veamos cuáles son las causas cardíacas para un paro cardiorrespiratorio. Si bien no son los únicos, pero son la mayoría. El 80% de los paros cardíacos son de origen cardiovascular y la mayoría de ellos son por aterosclerosis coronaria. Prácticamente se ha visto que en los supervivientes, entre el 40 y el 86% tienen estenosis coronarias superiores a 75%. Como ya deben haberles contado en su clase de enfermedad coronaria, si es que no lo han tenido, les cuento, la reserva coronaria es tan importante y tan buena que si mi coronaria se obstruye en un 20%, no tengo síntomas. Si duplico, si obstruye el 40%, tampoco tengo síntomas. Si lo aumento 20% más de esa función, tampoco no tengo síntomas. Generalmente consideramos una lesión coronaria significativa cuando este es superior al 70%. Pues miren ustedes, en los pacientes que sobreviven al paro cardiorrespiratorio, la mayoría de ellos tienen una lesión significativa en las arterias coronarias. Y en los estudios se ha demostrado que hay trombosis aguda en prácticamente la mitad de los pacientes. Y el trombo agudo es el que desencadena pues la fibrilación ventricular y muerte del paciente. Si no es enfermedad coronaria, la segunda causa de cardiopatía que produce paro cardiorrespiratorio son las miocardiopatías. Y aquí voy a invocar a su memoria para que recuerden que hace algunos años, ya no tan pocos, hubieron algunos chicos, si mal no recuerdo, del Sporting Cristal, que fallecieron de manera súbita. En ellos se encontró la presencia de una miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía constituye una enfermedad primaria del músculo cardíaco que al decir primaria implica que no hay una causa secundaria que la haya provocado. Por ejemplo, la hipertrofia puede ser producida por una estenosis aórtica, puede ser producida por una hipertensión arterial crónica, pero en estos casos no se encuentra nada, no hay una entidad responsable del engrosamiento, y lo que se ha encontrado sí es un defecto genético, muchas veces transmisible. Es por eso que esta patología se puede encontrar en el paciente que hace el paro y luego uno debe buscar en los hermanos. Es la prevalencia en los adultos va del 2 al 4%, mientras que en niños y adolescentes va del 4 al 6%. Obviamente, si un niño hace un paro cardiorrespiratorio, va a ser difícil que piense que esto sea por una aterosclerosis coronaria. Entonces, cuando esto ocurre, probablemente mi primera posibilidad va a ser una miocardiopatía hipertrófica. ¿Y por qué? Porque si viéramos la histología de esta miocardiopatía, veríamos un tremendo desorden histológico que predispone a la formación de arritmias y el paciente rápidamente hace un deterioro hemodinámico e isquémico. La otra miocardiopatía importante es la miocardiopatía dilatada, que ocasiona el 10% de muerte súbita en adultos. La miocardiopatía dilatada es rara en niños. Y finalmente, la otra miocardiopatía, podemos verlo sobre todo en gente muy joven, es la displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Entonces, en resumen, hemos mostrado en este diapositivo 4 causas cardiológicas
de paro cardiorrespiratorio. La primera y la más frecuente es el infarto de causa aterosclerótica. La segunda, la miocardiopatía hipertrófica, que es más frecuente sobre todo en niños. La tercera es la miocardiopatía dilatada, que tiene, fíjense ustedes, un 10% nada despreciable de causas de muerte súbita en adultos. Y la cuarta es la displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Es una alteración congénita, o una alteración no solamente morfológica, no solamente histológica, sino también eléctrica, del ventrículo derecho, que predispone a las formas graves de arritmia ventricular. ¿Qué otras cosas podemos encontrar? Podemos encontrar que la fibrilación ventricular es la causa más frecuente de las muertes súbitas en el adulto. ¿Cuántos desórdenes eléctricos, y esto lo vamos a ver más adelante, hay para un paro cardiorrespiratorio? Primero, la fibrilación ventricular. Segundo, la sistolia. Tercero, la disociación electromecánica. Es una patología en donde hay actividad eléctrica, pero no hay respuesta mecánica. Normalmente, en el corazón, luego de una descarga eléctrica, debe haber una respuesta mecánica, es decir, una contracción del músculo cardíaco. En la disociación electromecánica eso no existe. Ustedes van a ver en el monitor o en el electro, van a ver que aparecen ondas eléctricas, pero en la práctica ustedes ocultan o toman el pulso y van a ver que no hay actividad. Entonces, el ritmo cardíaco más frecuente en un paro cardiorrespiratorio es la fibrilación ventricular. Fíjense ustedes, prácticamente 3 de cada 4 pacientes que fallecen de manera súbita tienen fibrilación ventricular. Es por eso que es importante tener el desfibrilador. Porque ¿cómo se trata una fibrilación? Se trata con una desfibrilación. Y esta va a ser efectiva, esta desfibrilación, cuanto más precozmente la hagamos. Pero si dejamos pasar varios minutos, el corazón va a perder toda actividad eléctrica y va a pasar de una fibrilación ventricular hacia una sistolia. Ustedes recuerdan las películas que han visto, la rayita que sale en el monitor, eso se denomina asistolia, no hay ningún tipo de actividad eléctrica. Entonces ya hemos conocido dos alteraciones eléctricas del paro cardíaco, la fibrilación ventricular y la sistolia. La tercera es la taquicardia ventricular sin pulso. Ahora vamos a ver algunos gráficos de cómo es la taquicardia ventricular. Van a ver ustedes cómo es la taquicardia ventricular en realidad es la prima hermana o la hermana de la fibrilación ventricular. Van a ver actividad eléctrica en el corazón, vamos a ver qué tipo de patología tiene y no hace actividad eléctrica y no tiene actividad mecánica. Y responden exactamente igual que la fibrilación ventricular. Es decir, cuando ustedes vean una taquicardia ventricular, igual van a tener que desfibrilar, porque el origen y el mecanismo es en esencia lo mismo. La diferencia es desde el punto de vista electrocardiográfico. Entonces, repasemos nuevamente, en un paciente con muerte súbita, cuando tomamos un electro o vemos en el monitor, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver la fibrilación ventricular, que es la más frecuente, la taquicardia ventricular sin pulso, la actividad eléctrica sin pulso, donde está la taquicardia ventricular sin pulso, la bradicardia severa, la asistolia. Entonces hemos dicho de que estas dos, A y B, son completamente reversibles con la desfibrilación. Y la efectividad es mayor cuanto más precoces. Por eso que es importante, como vamos a ver más adelante, que una vez que identifiquen el paro y pidan ayuda, díganle a alguien, oye, búsquete un desfibrilador en tal sitio, o alguien de la tienda o del centro comercial donde se encuentren ustedes, puedan alcanzar el desfibrilador.
Obviamente, si están en un hospital, una vez que ocurre un paro, todo el personal está entrenado y saben que hay un coche de paro en el piso donde van a estar y ese coche incluye un desfibrilador. Entonces, ¿cuándo hacen el RCP básico? Mientras llegue el desfibrilador. Ahora veamos qué enfermedades respiratorias pueden provocar los paros cardiorrespiratorios. Las infecciones y las obstrucciones bronquiales pueden producir muerte súbita. Es decir, estoy hablando de el, las neumonías, las bronconeumonías, el COVID, ahora la neumonía COVID, o las obstrucciones de vías aéreas, sobre todo por atragantamiento. Fíjense ustedes, en la estadística norteamericana hay casi 30.000 muertos simplemente por atragantamiento. Y esto sería bueno que el delegado pida una clase para este tipo de cómo solucionar esto, o si no, pídanlo a sus profesores. Porque hoy día no vamos a hablar, por ejemplo, de Heimlich, que es la maniobra que se utiliza para salvar la vida de estas personas. Y quizás ustedes han sido testigos alguna vez en algún restaurante que alguien se atraganta y viene alguien por detrás y comprime el abdomen para que pueda expulsar el cuerpo extraño. También las enfermedades neurológicas, es decir, los accidentes cerebrovasculares, sobre todo cuando son masivos y provocan hipertensión endocraniana y enclavamiento de las amígdalas, pueden producir muerte súbita o paro cardiorrespiratorio. Pero el común de la gente le dicen, dice, ha tenido un infarto. Por eso es que es importante cuando ustedes hacen la anamnesis de un paciente y quieren investigar si hay antecedentes de enfermedad coronaria en la familia, hay que diferenciar si esa muerte súbita fue por un accidente cerebrovascular o fue por una enfermedad coronaria. Los traumatismos. El, estas muertes tienen eh, causas inesperadas, sobre todo en las sedes hospitalarias. Pacientes de repente sufren un accidente, pacientes, por ejemplo, que tengan una enfermedad coronaria leve, de 20-30%, y que sufren un accidente de tránsito. Estos pacientes van a liberar tal cantidad de catecolaminas que van a producir un accidente de la placa aterosclerótica, pueden formar trombos dentro de la coronaria, tapar la arteria coronaria, obstruir el flujo de sangre del miocardio y producir un infarto y por lo consiguiente un paro cardíaco. También esa enorme cantidad de catecolaminas pueden liberarse y producir un síndrome que en estos últimos años hemos conocido cada vez más los biólogos, que es el síndrome de Takotsubo. Y también sería bueno que hablan con sus profesores para que les hablen y les amplíen más sobre el Takotsubo. El Takotsubo es un síndrome producido por una enorme cantidad de catecolaminas. Recuerden ustedes que el umbral del dolor y del miedo es variable en cada persona. Entonces, en personas muy sensibles pueden liberarse de enormes cantidades de catecolaminas que van a producir un síndrome muy parecido al del infarto, con dolor precordial, con cambios electrocardiográficos, con movilización enzimática, pero con arterias coronarias normales. Descrito en Japón por primera vez, lleva el nombre de un jarrito especial que utilizan los pescadores japoneses para atrapar moluscos y por eso se denomina Takotsubo. El trauma craneal, el trauma torácico, el trauma abdominal pueden ser responsables de muerte súbita, una ruptura de hígado, una ruptura de vaso, un neumotórax o un hemoneumotórax pueden provocar muerte súbita. Y el trauma en los miembros inferiores también pueden provocar la formación de trombos en los miembros inferiores y esto provocar un tromboembolismo pulmonar masivo que también provoca la muerte del paciente. Entonces, volvemos a repetir, hablar de muerte súbita, hablar de paro cardiorrespiratorio no es única y exclusivamente de un problema de índole cardiovascular. Hay que ver el contexto del paciente. Si el paciente tenía un problema respiratorio y está en tratamiento por un COVID, obviamente el paro es secundario al problema respiratorio. Si el paciente hace un trastorno motor,
una hemiplegia, una hemiparesia de inicio súbito y que hace un paro, obviamente el problema neurológico va a ser la causa principal. Si el paciente tiene un accidente de tránsito o tiene un traumatismo tóraco-abdominal significativo, allí puede estar la causa del paro cardiorrespiratorio. ¿Hay más causas? Sí, por supuesto, lo vamos a enumerar. La disección de aorta, sumamente importante, las rupturas de aneurismas arteriales, sobre todo los aneurismas de aorta abdominal, las embolias pulmonares, como ya hemos mencionado, que pueden ser embolias trombóticas, como un accidente o un paciente que está mucho tiempo en cama, embolias grasas, sobre todo en esta época de liposucciones, en donde a veces las cánulas de liposucción permiten el ingreso a la vasculatura de cantidades significativas de grasa, y eso se llama embolia grasa, o incluso en las parturientas, en donde puede pasar algunas cantidades de líquido amniótico y tejido amniótico a la circulación materna, y esto genera la muerte súbita. Hipo e hipertiroidismo, la disfunción suprarrenal, y en esta época las sustancias tóxicas, sobre todo la cocaína, que puede provocar arritmias severas en gente joven, el alcohol, y no me refiero solamente al alcohol etílico, sino el alcohol metílico, que a veces toma la gente de muy bajos recursos, y recordar que algunos fármacos pueden inducir arritmias. Algunos sedantes, por ejemplo, algunos psicotrópicos, por ejemplo, pueden prolongar el intervalo QT y predisponer a la muerte súbita. Entonces, indicarle un sedante a un paciente no es como indicarle un caramelito. Hay que revisar bien los antecedentes antes de indicarles, o en todo caso, hacerle un seguimiento. Entonces, las causas del paro cardíaco básicamente pueden ser primarias, cuando hay un corazón previamente enfermo, por ejemplo, con una cardiopatía isquémica, con una cardiopatía, una enfermedad valvular, donde la estenosis aórtica está a la cabeza, y las miocarditis. Y volvemos nuevamente al COVID, que el COVID aquí es causante de inflamación del miocardio. Pueden ser causas secundarias, por ejemplo, una hipoxia o una hipoxemia grave. Un paciente que hace, por ejemplo, un neumotórax severo o un neumotórax bilateral en un accidente de tránsito y no puede respirar. El shock de diversas causas, shock sobre todo de origen séptico, los trastornos hidroelectrolíticos acompañados muchas veces de enfermedades pulmonares o enfermedades renales, y el daño cerebral agudo. Es decir, aquí el corazón no es una causa, sino una víctima de un problema videocontrolado. ¿Puede haber sobre un corazón previamente o aparentemente enfermo? Sí, señor. Como existe la fibrilación ventricular idiopática, es decir, una fibrilación ventricular que no sé por qué ocurre, eso significa idiopático. En segundo lugar, el síndrome del QT largo, que hemos mencionado a propósito de los medicamentos psicotrópicos. El QT es una de las medidas que van a aprender ustedes, el electrocardiograma, y que cuando se prolonga por encima de 0,45 o 0,46, predispone a la formación de arritmias ventriculares severas y muerte súbita. Y un síndrome descrito relativamente hace poco tiempo, que es el síndrome de Brugada, descrito por los hermanos Brugada, en especial Joseph Brugada, es una variante electrocardiográfica que predispone a la muerte súbita. Es decir, estos pacientes con QT largo, con Brugada, incluso los pacientes con FB idiopática, ustedes lo examinan, todo está en orden. Choque de punta en su sitio. Los ruidos cardíacos, perfectamente rítmicos. ¿Cómo está el primer ruido? Normal. El segundo ruido, normal. ¿Cómo está el tercer ruido? No hay tercer ruido. Cuarto ruido, no hay. El ecocardiograma no muestra ninguna alteración. En la placa de tórax, el corazón tiene una morfología normal, con una presión capilar normal. Pero cuando toman el electrocardiograma, ahí sí van a haber alteración. Sobre todo cuando hablamos del QT largo y del síndrome de Brugada. ¿Cómo se previene un paro cardiorrespiratorio? Bueno, entonces volvamos a ver las causas cardiovasculares, las causas neurológicas
y las causas respiratorias. Comencemos con las causas cardiovasculares, que son la mayoría. Para esto, obviamente, veremos si están ustedes, pongamos en una reunión familiar, y saben que llegó el tío Pedro. El tío Pedro, pues, eh, es fumador, el tío Pedro es hipertenso, el tío Pedro es diabético, el tío Pedro es dislipidémico, es obeso, sedentario, se estresa, ya tiene 70 años el tío Pedro. Entonces, ya hemos identificado a un paciente con una gran cantidad de factores de riesgo y que potencialmente, si algo ocurre, puede desplomarse y tener un paro cardiorrespiratorio. Obviamente, si el tío Pedro se cae al suelo en ese momento y se coge el pecho, ya están haciendo ustedes el diagnóstico de probablemente un infarto de miocardio y de muerte súbita, y lo más probable es que sea por fibrilación ventricular. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos con el tío Pedro? Reconocer el ataque cardíaco. Para ello hay que tener en cuenta y reconocer los síntomas que el tío Pedro está refiriendo a nivel sistemal. La sensación de opresión precordial o de llenura, una tensión o dolor a veces mal comunicado, que se irradia al hombro o al miembro superior izquierdo, al cuello y a la mandíbula. Estos malestares pueden ir y venir. Y si ustedes lo ven que el tío Pedro está sudando, está respirando con dificultad y refiere que tiene debilidad, ya estamos pensando que eh, está ocurriendo pues un infarto y que la probabilidad de que tenga un paro es muy alta. De cada 2 pacientes que hacen un infarto, uno se muere en su sitio en lo que hemos llamado muerte súbita cardíaca. Entonces, ni bien se pone mal el tío Pedro, ¿qué hacen ustedes? Llaman por teléfono a la ambulancia o si pueden trasládelo de inmediato. ¿Por qué? Porque el paciente es candidato a hacer muerte súbita con mucha frecuencia. Algunos pacientes van a ver que no se ven tan mal como el tío Pedro, pero ya desde que les dicen tengo un dolorcito y no me siento muy bien, no hay que esperar que tengan todos los síntomas para llevarlo de inmediato a la emergencia más cercana. No se hagan problemas en querer reanimar al tío Pedro. Como hemos dicho, más de la mitad de los pacientes que hacen un infarto mueren fuera de la mayoría en las primeras 2 horas. Entonces, a veces la gente espera, no, que espérate que vengan los bomberos, espérate que venga Serenazgo, espérate que venga SAMU. El tiempo juega en contra de usted. Entonces, ¿qué hacemos con el tío Pedro? Lo llevamos a un lugar tranquilo, frente a una de las habitaciones de la casa en que estamos, para que descanse y se ponga en calma y darle comodidad para facilitarle la respiración facial. No lo echen al suelo al tío Pedro, si no va a poder respirar. Si por ahí alguien tiene un nitrato, un isorbide, pues hay que administrarle 5 miligramos de isorbide debajo de la lengua, y esto puede repetirse hasta en 3 oportunidades con intervalos de 10 minutos, si es que la primera dosis no lo alivia. Y aún así, si la primera dosis lo alivia, igual lo llevan al hospital. Si alguien tiene para ir una aspirina, pues administrele 300 miligramos de aspirina lo más pronto posible. Y empiecen ustedes a observar, a llamar a la gente. Generalmente lo que hace el médico en estos casos es ordenar. Yo ordeno. Busquen un lugar al tío Pedro, recuéstenlo, tú llama por teléfono a la ambulancia, si no hay ambulancia, tú, ¿quién tiene el carro? Ve sacando tu carro, desocúpalo porque lo vamos a llevar al tío, tú avisa al hospital más cercano que estamos llegando con un paciente delicado. ¿Quién sabe RCP? Ok, tú, ok, siéntate junto conmigo, porque si el tío padre Pedro hace un paro cardiorrespiratorio, es mejor que sean 2 reanimadores a que sea solamente uno, porque la ayuda puede demorar y ahora vamos a ver que es fatigante hacer una reanimación cardiopulmonar uno solo.
cuando son enfermedades neurológicas. Entonces, cuando hablamos de prevención en enfermedades cardíacas, ya hemos identificado y nos hemos preparado para iniciar el RCP si es necesario. ¿Qué ocurre en el ámbito neurológico? Pues vamos a ver que los factores de riesgo son básicamente los mismos que hemos visto para el problema cardíaco. Aquí se agrega la polinomia, pero es básicamente lo mismo. Si ya sabemos que alguien de la familia ya tuvo un derrame cerebral o un stroke o un infarto cerebral y no se controla la depresión, no se controla la diabetes y lo ven coloradito y a la gente le encanta verlos colorados, dice, qué bien te ves, estás coloradito, y no saben que la poliglobulia lo va a llevar, pues, o lo va a matar. En cuanto al cómo reconocemos un problema neurológico, porque el paciente va a tener algún déficit neurológico. De repente se queda sentado y no habla, o de repente empieza a tener una disartria, o a contestar cosas que no corresponden, o presenta algún déficit motor. Entonces, una vez que esto ocurre, ya se van ustedes poniendo mosca, porque ni bien comienza esto, puede ocurrir el paro cardiorrespiratorio. Dentro de las enfermedades respiratorias, habíamos hablado del atragantamiento, habíamos dicho que en Estados Unidos aproximadamente 30.000 personas al año morían atragantados. La causa más frecuente es la carne, eh, como forma de obstrucción, aunque puede haber pues, una variedad de alimentos, incluso cuerpos extraños, sobre todo en niños, que se meten a la boca todo, se meten a la boca hasta canicas que pueden obstruir la vía respiratoria. Entonces, ¿a qué se refiere con prevención? Ya cambiamos de tío, esta vez no es el tío Pedro, va a ser el tío José. El tío José ya tuvo una hemiplegia, se ha recuperado, ya comparte con nosotros y de alegría que con nosotros se tomó algunos traguitos, está medio borrachito porque al tío José siempre le han gustado sus traguitos y tiene una dentadura postiza que le hace difícil masticar sobre todo la comida y como está medio borrachito, pues no está cortando la carne en pedazos pequeños y encima, como todo el mundo tiene que ver con él porque lo ven después de mucho tiempo y lo hacen reír y lo hacen llorar y lo hacen hablar, mientras tiene la boca ocupada con la comida, es muy posible que se vaya a atorar, es muy posible que se vaya a atragantar. Pues cuando tengan ustedes la posibilidad de hacer una reunión familiar o una reunión amical que identifica a un paciente como este, pues con mucho cuidado, quién es la persona responsable, la esposa, señora, córtele usted la carne, deje que mastique adecuadamente, deje o permítale no hablar o no le permita hablar mientras se le está comiendo. Una vez que degluta, que cuente un chiste o que lo hagan reír. Evitar que sus niveles de alcoholemia sean muy altos porque esto enlentece los reflejos nuestros y eh, puede atragantarse el paciente. Entonces, a todo esto nos referimos con prevención. Cortar la comida en pedazos pequeños, una buena masticación y sin apuros, sobre todo si hay dentadura postiza, evitar una excesiva ingesta de alcohol, evitar reírse o hablar mientras se está comiendo con la boca llena, sobre los niños que no caminen, o porque los niños, a veces los papás, viene el niño, le abre la boca, el papá le pone un poco de comida y el niño sale a la carrera a seguir jugando, o verificar que no tenga nada en la boca, sobre todo cuando camina o cuando corre. Mucho cuidado con las canicas, mucho cuidado con las tachuelas, lejos del alcance de los niños pequeños. Ahora veamos y hablemos un poco de la cadena de supervivencia. En el adulto, que es el tema que nos toca, cuando hagan pediatría, me imagino que harán el de los niños. Entonces, ¿cuál es la secuencia? Primero, llamar al sistema de urgencia médica. Si tienen ustedes algún tipo de seguro privado, o pueden llamar a una ambulancia de su seguro,
En realidad deberíamos poder llamar al Seguro Social o al MINSA, pero en la práctica la respuesta es sumamente lenta. Para eso fue creado el SAMU. El SAMU es un sistema de ambulancias para la atención en foco, que a veces es efectiva, sobre todo en los distritos más pudientes. En los distritos alejados quizás no funcione tan bien. Iniciar pues el RCP básico, como vamos a ver más adelante, intentar una desfibrilación lo más precoz posible. Luego viene el soporte vital avanzado o ATLS, y finalmente los cuidados post-resucitación. ¿Sí? A esto se ha llamado la cadena de supervivencia. ¿Sí? Un evento debe llevar a otro. Entonces, ¿qué hacemos primero? Lo primero es reconocer el paro cardíaco. Se acercan ustedes al paciente que ha desfallecido, verifican que no tenga pulso, verifican que no tenga actividad cardíaca, verifican que no respire. En ese momento hacen ustedes el diagnóstico de paro cardíaco. Piden ustedes a alguien, porque ustedes salen a llamarlo, se perdió tiempo. Piden a alguien que llame por teléfono y avise de esta situación para que vengan en nuestra ayuda. Luego viene el RCP precoz, el RCP básico, que es a lo que nos vamos a referir el día de hoy, ¿no? Con mucha énfasis en las compresiones externas. El tercer elemento, y que lo hemos mencionado hasta el cansancio, es la rápida desfibrilación. Obviamente, si estoy en mi domicilio, estoy en la calle, no voy a desfibrilar porque no hay desfibrilador, pero si estoy en un lugar en donde es accesible, pues esto sería fantástico. Luego viene el soporte vital avanzado, que ya ocurre desde las ambulancias, que ya llegan con médicos bien entrenados, capaces de intubar, capaces de colocar al paciente en ventilación mecánica y, por supuesto, con desfibriladores para cambiar el ritmo de fibrilación ventricular al ritmo sinusal. Y finalmente los cuidados integrados post-paro cardíaco, que se realizan pues en las unidades de cuidados intensivos con la neuroprotección del caso. Entonces vamos a detallar un poquito más. El RCP, cuando se inicia, primero reconocemos y pedimos la ayuda del caso. Luego iniciamos el RCP precoz con compresiones cardíacas, que ese es el primer cambio que habido. Entonces evaluamos el pulso carotidio y si no hay pulso carotidio, inmediatamente comenzamos las compresiones. En las guías anteriores, antiguas, decimos primero la A, luego B y luego viene la C. La C eran las compresiones torácicas. No, ahora se inicia con la C. Una vez que no detectan el pulso y ven que el paciente no respira, lo primero que hacen es iniciar con las compresiones torácicas. Ahora vamos a ver cuál es la técnica, pero se colocan las manos en el tórax del paciente, en general en el esternón, en el tercio inferior del esternón, y se comienzan las compresiones en una relación de 30 compresiones por 2 respiraciones, cuando es un solo reanimador. Y esto lo repetimos ¿cuántas veces? 5 veces durante 10. Entonces, primero comenzar con la compresión torácica. El tercer punto era la desfibrilación precoz. Ya hemos visto lo importante que es. Cuanto más precoz es, más chance que el paciente sobreviva. El RCP avanzado, que ya lo hacemos en las ambulancias tipo 3 o en las UCIs. Finalmente el paro, perdón, los cuidados integrales post-paro. Debido a que las convulsiones son comunes en el post-paro, se recomienda lo más rápido posible interpretar un electroencefalograma para diagnosticar a aquellos pacientes que ya no tienen ninguna posibilidad de recuperación neurológica, es decir, aquellos pacientes que ya tienen muerte biológica. Entonces, la guía está orientada a optimizar la función cardiorrespiratoria y la protección de los órganos vitales, el traslado y la transferencia al paciente a un hospital o a una unidad de cuidados intensivos, identificar y tratar las causas de fondo, como el caso del síndrome coronario agudo u otras causas reversibles, y control de la temperatura para optimizar la recuperación
neurológica. Y finalmente, anticipar y tratar, prevenir las disfunciones multiorgánicas. Recuerden ustedes que no solamente el cerebro es el único que sufre en el paro, también lo hace el riñón, también lo hace el hígado. Vamos a ver que luego del paro prácticamente todas las enzimas, todos los marcadores están activados, por alteración en la función renal o alteraciones en la función hepática. ¿El tiempo es importante en una reanimación? Por supuesto que sí. Cuando el RCP es rápido y se aplica dentro de los primeros 4 minutos de ocurrido el evento, y el RCP avanzado se inicia antes de los 8 minutos, fíjense ustedes con qué rapidez la supervivencia va a ser 43%. Lo que estoy diciendo en términos prácticos es que si hacemos todo como debería hacerse, un buen RCP precoz y un RCP avanzado muy precoz, aún así se nos va a morir más de la mitad de los pacientes. Pero si somos precoces, comenzamos muy rápido, pero la ayuda demora, pongamos 16 minutos, nuestros éxitos bajan de 43 a 10%. Miren ustedes qué tan la diferencia hay. Es importantísimo. Y si nos demoramos en el RCP básico, en su inicio, más de los 4 minutos, es muy probable que el paciente no sobreviva. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la diapositiva? Que el tiempo es vida. Cuanto más precoz el RCP básico, cuanto más precoz el RCP avanzado, más probabilidades de supervivencia. Pero recuerden esta primera línea, aún haciendo todo lo debido, más de la mitad de los pacientes se nos van a morir. Entonces ahora veamos cuáles son las fases y las secuencias del RCP. Primero, vamos a ver una miradita a las fases del RCP y luego veremos la secuencia. Como vemos en la secuencia, ya no es ABC, sino es CAB. ¿Cuáles son las fases del RCP? Ya hemos visto el RCP básico, el soporte vital básico y el RCP avanzado o soporte vital avanzado. Entonces veamos cuál es la secuencia del RCP básico. La regla mnemotécnica ahora es CAB. Primero buscar una buena circulación a través de las compresiones cardíacas, luego viene la apertura de la vía aérea y luego proporcionar la respiración. Cuando vamos a iniciar el RCP, lo primero que tenemos que hacer es evaluar la escena. Si el RCP ocurre, perdón, si el paro cardíaco ocurre en medio de un accidente de tránsito o un accidente natural, porque el paciente, qué sé yo, lo golpeó una roca que se desprendió de un acantilado aquí en Lima, o porque ha habido un accidente de tránsito y el paciente está tendido en la línea de un motociclista, perdón, en la calle, en la pista. Tienen ustedes que asegurarse que no los vaya a atropellar ningún carro o que no les vaya a caer una roca eh, que se desprende. Entonces, lo primero que hay que hacer es evaluar la escena. Luego, reconocer el paro cardíaco, en cuanto a lo que es conciencia y respiración. Activamos el sistema local e iniciamos las compresiones, la apertura de la vía aérea y la ventilación. Y finalmente vamos revaluando el pulso carotidio, que es lo que nos va a decir si el paciente regresó a su actividad cardíaca. Entonces, ¿cómo hacemos primero compresiones cardíacas? El médico entrenado, ¿cómo verifica que hay o no un pulso, una actividad cardíaca? No tenemos estetoscopio, están ustedes en una reunión familiar, están ustedes en un restaurante. Entonces se colocan a la cabecera del paciente y de manera palpatoria, es por eso que es importante que en su semiología aprendan a identificar y a buscar la arteria carótida y buscan si hay o no actividad carótida. ¿Cuál es nuestro nivel anatómico de referencia? El cartílago cricoides. ¿Cuánto tiempo debemos demorarnos en ubicar el pulso carotidio? No menos de 5 ni más de 10 segundos. Si ustedes buscan y no encuentran, pues eso es un paro para ustedes. Si no hay pulso, inmediatamente comienza con las compresiones torácicas. ¿En qué parte? En la mitad inferior del esternón, ¿no?
y se coloca el talón de la mano sobre el punto. Vamos mejor a ver la figurita, que es mucho más fácil. ¿Dónde está colocado el reanimador? En este caso está a la izquierda del paciente, puede ser también a la derecha del paciente. ¿En dónde están colocadas las manos? En el tercio inferior del esternón. Se coloca el talón de la mano y luego la otra mano se entrelaza con la mano que está colocada sobre el paciente, ¿no? Entonces, los brazos, ¿cómo deben estar? Completamente extendidos. Y cuando se hace la compresión, traten de no utilizar la fuerza de los brazos, porque si no se van a agotar muy fácilmente. Por eso que los brazos deben estar extendidos. Y utilizamos más bien la musculatura de la espalda. La compresión debe hacerse de manera perpendicular y se debe hundir cuanto el esternón para que sea una buena reanimación, una profundidad de 5 centímetros. Esto en gente joven es relativamente fácil porque eh, las costillas son bastante flexibles, pero en los viejitos es un problema y más de una fractura costal hemos ocasionado durante un RCP básico. ¿Dónde debe ser el paciente? Mejor es en el suelo para que se pueda colocar, se pueda hacer una compresión efectiva. No hagan la reanimación en una cama ni sobre el colchón del paciente, sino la base cede y se hace menos efectiva la compresión. ¿Con qué frecuencia debemos hacer la compresión? Como para alcanzar una frecuencia de 100 compresiones por minuto, es decir, muy rápido. Y el tiempo de compresión debe ser más o menos igual al tiempo de relajación. Entonces deben ser fuertes y rápidos. Miren, ustedes colocados al lado del paciente, el paciente en el suelo, ustedes de rodillas, talón de la mano sobre la parte baja del esternón, la otra mano se entrelaza, brazos extendidos, espalda recta y la compresión se hace utilizando sobre todo los músculos de la espalda, de tal manera que aseguremos una profundidad de por lo menos 5 centímetros para asegurar una reanimación más o menos adecuada. Aquí se ve mejor, una figura dice más que 1000 palabras, identificamos la parte baja del esternón, luego colocamos el talón de la mano, fíjense ustedes, aquí llamamos el talón de la mano sobre el esternón, el resto de la mano no queda sobre el tórax, queda en el aire. Y luego la otra mano, los otros dedos se entrelazan con la mano que está colocada sobre el esternón y se inicia la reanimación. Miren ustedes que no está la mano pegada al tórax del paciente, sino los dedos quedan prácticamente en el aire. La compresión se hace con el talón de la mano. Miren ustedes la posición de los brazos, los superiores son rectos y todo el esfuerzo lo lleva a la espalda. Eso te va a permitir tener un mayor tiempo de reanimación. Hay que usar el peso de nuestro cuerpo para poder hacer la compresión, si no nos vamos a pegar con mucha facilidad. Para remarcar que más o menos debemos comprimir unos 5 centímetros de profundidad y hay que ver y hay que aprender a medir nuestras fuerzas para no hacer ni ser muy suave la reanimación, que no alcance los 5 centímetros, que viene sino cómo se comprime el corazón, o ni tan enérgicos que podamos dañar a los pacientes. Aunque en la práctica prefieren ustedes un vivo con costillas rotas o un muerto con las costillas internas. A veces uno escucha el crujido de de las costillas, pero bueno, no hay otra cosa que hacer. Y aquí hemos visto, hemos dicho de que cuando es un solo reanimador, 30 compresiones por 2 ventilaciones boca a boca, de 1 segundo cada uno, hasta en 5 oportunidades durante el día. Ahora, importante es no interrumpir la maniobra de compresión y ventilación por más de 5 segundos. A veces la ansiedad del reanimador hace que quiera parar a cada rato y estar ajustando o estar buscando el pulso carotídeo. O lo que es peor, que se fatiga el reanimador cuando es una sola persona y se para un rato de descansar.
Cuando hay dos, es por supuesto mucho mejor. No hay que perder el tiempo comprobando a cada rato, de manera repetida, la presencia del pulso arterial, salvo si ustedes ven que el paciente comienza a moverse o comienza a respirar de manera espontánea. Luego de la C viene la A, que la A es la apertura de las vías. En una víctima que está inconsciente, la falta de tono muscular hace que la lengua se desplace hacia atrás y obtura la epiglotis, de tal manera que no hay manera que entre aire, hay una obstrucción de la vía. Para eso hay una maniobra en donde uno coloca, el paciente está echado boca arriba, es decir, en posición supina, reclina la cabeza hacia atrás y esto llamamos maniobra frente-mentón. Con esto conseguimos permeabilizar la vía aérea. El problema es cuando es un paciente que ha tenido un traumatismo y sospechamos de que existe un traumatismo vértebro-medular cervical. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado y lo único que hacemos es una tracción mandibular, porque de repente conseguimos salvar al paciente, pero seccionamos la médula y termina cuadripléjico el pobre paciente. Entonces hay que ver en qué contexto hacemos. Esa es la maniobra frente-mentón. Miren ustedes cómo se flexiona el cuello con esta mano y con la otra mano levantamos hacia arriba la mandíbula y esto ¿qué hace? Hace que la lengua que estaba obstruyendo la vía respiratoria salga de su posición, de esa posición y se permeabiliza la piel. Entonces vuelvo a repetir, una vez iniciadas las compresiones, el siguiente punto es la permeabilización de las vías aéreas con esta maniobra frente al mentón, como se está haciendo acá. Una mano del reanimador en la frente para curvar el cuello y la otra mano en el mentón para levantarlo y permitir llevar hacia adelante la lengua y permeabilizar la vía aérea. Una vez que ya hemos permeabilizado la vía aérea, comenzamos con la B, que es, como ustedes saben, de breath en inglés, de respiración, y comenzamos la respiración boca a boca. Dos respiraciones de 1 segundo cada uno, la técnica boca a boca. A veces tenemos que ocurrir también los ejercicios nasales, ya hemos visto con la maniobra de frente. Los labios nuestros deben rodear la boca del paciente para que no escape nada de aire. Y luego inflamos el aire durante 1 segundo y se comprueba, hay que ver que el pecho se esté expandiendo. ¿Cómo sé yo si he permeabilizado bien mi vía aérea? ¿Cómo sé yo si está entrando aire? Cuando veo que el tórax se expande durante la insuflación. Lo ideal es tener un gambú, ya hemos dicho por razones de salubridad para el reanimador. Hay que tratar de no entrar mucho en contacto con los fluidos del paciente porque no sabemos a veces qué ha ocurrido con este paciente, porque hay un gran riesgo para el personal de salud. Entonces, normalmente permeabilizamos la vía aérea y con la maniobra del frente mentón. Si podemos usar un gambú sería espectacular. Si no, rodeamos nuestros labios la boca del paciente, cerramos la fosa nasal para evitar la fuga de aire por ahí y comenzamos la maniobra de resucitación. Entonces, fíjense ustedes, aquí tenemos dos reanimadores. Este reanimador ha puesto el talón de la mano, en donde en el tercio inferior del esternón, la otra mano está entrelazada, las manos quedan luego en el aire de tal manera que solamente el talón es el que está en contacto con el tórax del paciente, los brazos extendidos y el esfuerzo se hace sobre todo con el peso del cuerpo. Hacia el otro lado, nuestro reanimador que ha hecho, ha colocado al paciente ha hecho la maniobra de frente mentón, miren cómo está curvada la columna cervical y como con esta mano que mantiene el ambú, también está traccionando hacia arriba el mentón para evitar que la lengua se vaya hacia atrás.
Entonces, revolvamos el pulso carotidio, no hay que demorarnos mucho, no más de 10 segundos, no hacerlos a cada rato. Una vez que el paciente hemos tenido éxito y el paciente ha comenzado a ventilar, ya comenzó, ya encontramos pulso carotidio, lo colocamos al paciente en esta posición que se llama posición de seguridad. Es decir, el paciente debe estar en decúbito lateral para que las secreciones que pudieran haber a nivel oral no obstruyan la vía aérea y para que la misma lengua no obstruya la vía aérea. La cabeza y el tronco deben mantenerse en línea recta. Hay que colocar la mano izquierda, en este caso, debajo de la mejilla, para poder mantener la extensión de la cabeza. Y el muslo debe quedar encima, en ángulo recto, con la cadera y con la pierna, formando una especie de una Z. Esa es la llamada la posición de seguridad, una vez que hemos tenido éxito y estamos esperando que llegue pues la ambulancia. Vamos a recordar que hay que tratar de no parar las compresiones con mucha frecuencia. Los estudios han demostrado que en general la ansiedad del reanimador hace que muchas veces se pierda prácticamente la mitad del tiempo en la resucitación, con lo cual disminuye las posibilidades de éxito y aumenta la posibilidad del daño, sobre todo a nivel neurológico. Entonces, veamos un algoritmo muy simplificado, ya estamos terminando, chicos. Algoritmo simplificado del RCP. Si el paciente no responde a tu llamado, si no respira o respira de manera muy anormal, es decir, jadeante o boqueante, inmediatamente hay que llamar al sistema de emergencia. Llamar a la ambulancia, al SAMU, e iniciamos el RCP básico, que es lo que hemos comenzado el día de hoy, con las compresiones torácicas, bla, 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 bla. Si una vez que si el lugar donde estamos tiene un desfibrilador, pues incluso antes de esto ya estamos desfibrilando. Pero si demora en entrar el desfibrilador, inicia el RCP básico. Y luego, si puedes, desfibrila tu paciente. Es clarito lo del tiempo cuando la tasa de supervivencia es mucho mayor cuanto más rápidamente desfibrilamos al paciente. Miren ustedes, si nos demoramos 10 minutos en desfibrilar al paciente, nuestras posibilidades de éxito son prácticamente nulas. Entonces tratemos de ser lo más rápido posible cuando es posible. Vuelvo a repetir, si esto ocurre en la calle o ocurre en otro lado, no van a tener pues ustedes un desfibrilador a la mano. Estos son los coches de paro cardíaco, en todos los hospitales, casi cada unidad hospitalaria cuenta con un coche con todos estos medicamentos que utilizamos en el paro, además del oxígeno y además, sobre todo, del desfibrilador. Porque como ya hemos visto, cuanto más rápidamente desfibrilemos, más probabilidad de éxito vamos a tener. En el hospital sería un crimen si nos mantenemos con el RCP básico por mucho tiempo. Los paros, tenemos la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular, la sistolia y la disociación electromecánica. Son las formas de paro que vamos a ver. ¿Cuáles responden a la fibrilación ventricular? A la desfibrilación, la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. ¿Y la sistolia? No, pues si nada fibrila, ¿qué hay que desfibrilar? Entonces, generalmente cuando identificamos asistolia, lo que hacemos es inyectar norepinefrina. Eso ya lo van a ver en la clase de RCP avanzado, que no sé si lo harán este semestre, pero la administración de epinefrina por vía del tubo endotraqueal muchas veces convierte esta asistolia en fibrilación ventricular y esto ya permite una buena desfibrilación. Es decir, desfibrilar acá no tiene ningún sentido. Aprender cómo es una taquicardia ventricular, cómo es una fibrilación ventricular. Esta es una torsada de puntas, que es una forma de ritmo muy peculiar. Miren la fibrilación ventricular. Recién aparece, esto es el ritmo del paciente.
y cómo podemos desfibrilar. En la disociación electromecánica, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que tiene actividad eléctrica, pero cuando tomamos el pulso o cuando ocultamos, no hay actividad, no se genera pulso, no se genera latido. En la sistolia ya hemos visto que es una línea, no existe ningún tipo de actividad eléctrica, por lo tanto no hay bombeo. Esto es una sistolia. Entonces, para resumir, los ritmos del paro cardíaco pueden ser los desfibrilables y no desfibrilables. ¿Cuándo desfibrila en un paro cardíaco? Pues entonces una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Entonces, el RCP básico y la desfibrilación deben ir una seguida de la otra. Y los ritmos no desfibrilables son la disociación electromecánica y la sistolia, en donde el manejo es el RCP básico y la adrenalina, como hemos mencionado. ¿Para qué? Para convertir este paro no desfibrilable en un desfibrilable. Bueno, algo de YAPA, ya cuando tengan ustedes el desfibrilador van a ver que se colocan dos eh, paletas, una a nivel del esternón, otra cerca de la región axilar, para que fluya la corriente eléctrica y active al corazón. Entonces, fíjense, la posición es importante, no se pone en cualquier lado, para permitir que la corriente active al miocardio. ¿Cómo se desfibrila? Se desfibrila generalmente con 200 o 300 joules, tratando de regresar al ritmo normal. Eso ya lo verán ustedes en otra clase, no es el motivo del día. Algunos fármacos que podemos utilizar, como epinefrina, como nerona, lidocaína, propiinamida, que son los fármacos que se encuentran en donde, en ese coche de paro al que hemos mencionado. Entonces, luego del RCP básico, no hay que parar las maniobras, hay que intubar al paciente, colocar una vía endovenosa, mantener un buen equilibrio ácido básico. Ya las ambulancias van a llegar con todo este material o al llegar al hospital. Y la intubación es sumamente importante, ¿no? Este es el equipo clásico, el laringoscopio clásico. Actualmente existen ya videos laringoscopios que permiten visualizar la laringe y hacen mucho más fácil, hasta un lego ya podría intubar al paciente. Entonces no olvidemos que el tiempo es importante, que que después de los 4 minutos ya comienza un daño cerebral de tipo significativo y que luego de 10 minutos pues el daño cerebral es más que seguro. ¿Cuándo debemos suspender las maniobras de intervención? Si en realidad es un falso par, parece y no es, nos confundimos y nos equivocamos en el diagnóstico. Cuando hay una fatiga extrema del ganador y no tienes ninguna esperanza que alguien te venga a ayudar, ya el cansancio es natural, somos seres humanos, digamos, y si vemos que no hay ayuda, pues hay que parar. El tipo de ritmo, si está en una sistolia persistente, podemos parar. La edad del paciente, sobre todo cuando ya son muy ancianos, o a veces pacientes que dejan, pacientes ya enfermos que dejan expresamente su consentimiento de que no les hagan ninguna maniobra cuando ocurra el paro. Depende de las circunstancias que se desencadenó la muerte del paciente. Si nos hemos demorado, si les avisan ustedes, llegan ustedes a los 10 minutos del paro, pues ya en realidad no vale la pena hacer todo esto. ¿Y cuánto tiempo hacer en un RCP básico? La norma dice entre 20 y 30. Si el paciente no sale luego de 20 o 30 minutos, la posibilidad que salga es sumamente baja. Aunque en lo personal a veces nos hemos ido a los 45 minutos y el paciente ha salido. Pero esa es una excepción, no es la regla. La regla es esta. Muy bien, chicos. Espero no haberlos aburrido. El RCP, cualquiera que hagan la especialidad que hagan ustedes en el futuro, va a estar ligados a la posibilidad de expectar o de presenciar un paro cardiorrespiratorio, tanto en su actividad privada o actividad hospitalaria o en la carga. ¿Tienen alguna pregunta? Chicos.
Sí, doctor. Pregunta. Doctor, Sí. buenos días, doctor. En el caso de la dioxina, ¿va a estar más indicado en sí para una fibrilación auricular? Claro, hay que diferenciar. Fibrilación ventricular es paro cardíaco, o sea, muerte. La fibrilación auricular no es una muerte, es una arritmia. O sea, un paciente con fibrilación auricular no está muerto. Llega caminando, te habla y todo, no tiene ningún problema. No está, pues muerto. En ese caso, si la digital tiene un lugar que no tiene nada que ver con la fibrilación ventricular. Ah, gracias, doctor. Aparte de Paolo, ¿alguien más? Pregunta nomás, chicos. Muy bien. Voy pasando lista. Prendan sus micros, por favor. Vamos a ir en el orden que tengo acá. Adela Pasapera, Presente, doctor. Buenos días. Carlos Sedano, las dos. Carlos Sedano a las tres. Le avisan a Carlitos que hace lista y que esté escuchando la clase en su teléfono o su computadora. Joseph Palomino, tampoco. Joseph Palomino, Caterina Rodríguez, Caterina Rodríguez, Karen Pancorbo, Disculpe, mi audio se había bloqueado. García. perdón. Rodríguez García, doctor. Ah, tú eres Caterina. Ok, muy bien. Pancorbo, doctor, me acabo de llamar, Pancorbo, presente. presente. Arturo Párraga, Presente, doctor. Enrique Prado, Sí, doctor, buenos días. okay. Stephanie Humahuanca, Presente, doctor. Lilibet Quispe, Presente, doctor. Lía Requena, Presente, doctor. Carmen Rivera, Presente, doctor. Rosemary Rodríguez, Presente, doctor. José Román, José Román, Doctor, mi compañero tiene problemas con su internet. Creo que le va a escribir ahí en el chat que está presente. seguramente. No, el que escribe está salvado. Daisy Roque, Presente, doctor. me olvidé de Paolo Romero. Presente, doctor. Doctor, disculpe, Palomino Sanitagoya. ¿Perdón? Palomino Sanitagoya. ¿José Palomino? Sí, doctor. ¿Qué te pasó? ¿Te quedaste jato? No, es que mi audio demora en encender. Ok. Brian Sánchez, Presente, doctor. Javier Cerrato, Presente, doctor. Isabel Rojas. Presente, doctor. Muy bien, entonces los ausentes son Carlos Sedano y José Román, porque José dice que me está escribiendo, ¿no? Presente, doctor. Carlos Sedano, acá estoy, doctor.
Ya te pasaron la voz, ya tienes buenos amigos, ¿ah? Está bien. Ese es un buen dato, que tengas buenos amigos, así no estés en la clase. Entonces, ¿quién me falta? José Román. Muy bien, chicos, eso es todo conmigo. No hay más preguntas, terminamos por hoy día. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias.